Buenas noches, público presente en esta oportunidad. Acá el grupo presente vamos a debatir un tema muy controversial hoy en día, ¿no? Sé que en esta sala se van a encontrar personas a favor como personas en contra, y lo que queremos lograr es que, gracias a las diferentes opiniones que nos van a dar cada participante, ustedes lleguen a una conclusión, porque el tema a tratar hoy es la pena de muerte. ¿Y qué es la pena de muerte, no? Bueno, la pena es el castigo que una autoridad impone a la persona responsable de una falta o un delito. A la pena de muerte también se le conoce como pena capital o pena de la vida. En la actualidad, la mayoría de los países han abolido la pena de muerte por considerar un método bárbaro y que atenta contra la dignidad y los derechos humanos. En el Perú no se aplica esa ley porque se ha firmado el decreto de San José, que vendría a ser la Convención de los Derechos Humanos, que protege a toda persona, ¿no? A mi izquierda tenemos a los miembros que están a favor, en el cual tenemos a la señorita Artemia Bautista, a Joira Diseño y a Walter Ciesa, y a mi izquierda encontramos a los que están en contra, Keiko Morales, Johan Granda y Alex Bonatiri, para los cuales también ya saben las pautas a seguir, y esperamos sobre el respeto mutuo de cada uno de ellos. Y comenzamos con las personas a favor. Comienza Artemia. Buenas noches, público general. Bueno, nosotros, no sé si alguna vez ustedes habrán preguntado referirse sobre pena de muerte. Por ejemplo, nosotros, bueno, en mi parte, estoy a favor de la pena de muerte. ¿Por qué motivo? Porque la pena de muerte puede evitar crímenes, puede evitar, puede disuadir a asesinos en potencia y puede salvar vidas. Es una de lo que viene a ser, que yo estoy a favor, ¿no? Es que nosotros, los criminales, cuando ya existe en nuestro país lo que viene a ser una pena de muerte, van a tener un poco de temor, ¿no? También por lo que viene a ser el crimen que cometen. Y lo que viene a ser el segundo sería, lo que viene a ser, ¿por qué tendría que existir pena de muerte en nuestro país? Sería utilizar la pena de muerte en casos de justificativos, en una manera de proteger a la víctima de los ciudadanos, ya que así generarán totalmente garantizar la seguridad de los afectados. Por ejemplo, actualmente nosotros vemos en noticias que hay mujeres que han denunciado a sus parejas, pero no han hecho nada. Ellos viven con temor que si esa persona que ha sido su pareja o que es su pareja, le maltrata, pero los policías no hacen nada y la justicia tampoco. Y también hemos escuchado que los niños han sido abusados, ya sea por sus tíos, por sus padrastros o por sus propios padres. Si hubiera la pena de muerte, lo que viene a ser estos criminales ya serían lo que viene a ser carcelados esperando su muerte, ya que para pena de muerte es un proceso, ¿no? Para poder seguir ejecutando. Esto puede durar al menos un año para que pueda ejecutarse a la persona. Y lo que viene es el tercero. Nosotros pagamos nuestros impuestos para que lo que viene a ser los presos puedan comer, puedan vestir, ¿no? Y también para que puedan permitir también revisión médica y lo que viene a ser el personal para su control. Eso tiene todo un gasto. Entonces, si los criminales ya estuvieran en lo que viene a ser muertos, ya no tendríamos que pagar impuestos por lo que viene a ser las personas que están en
cárcel, ¿no? Que ser criminales, los asesinos, que son de los niños o de sus parejas o de las personas que ellos quieren, pero otra persona no quiere estar con él y ha matado, ¿no? Y la cuarta sería lo que viene a ser, hay personas las cuales nosotros, por ejemplo, decimos, ¿no? Quizás cuando vaya a la cárcel se va, lo que viene a ser, va a reflexionar sobre lo que ha hecho o lo que viene a ser, quizás va a tomar mayor conciencia de lo que viene a ser lo que ha hecho y va a salir esa persona ya con otra mentalidad. Pero hay, lamentablemente, hay mayoría de personas que no salen con esa mentalidad, siguen teniendo esa mentalidad de lo que viene a ser de un asesino, porque esa mentalidad no lo puedes cambiar ya que sea con un tratamiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros proponemos en nuestro país, para mí como una persona que al ver día a día que matan a lo que viene a ser a los niños, a las madres que tienen hijos, ¿no? Y para mí, personalmente, quisiera que exista pena de muerte, porque hay tantos inocentes que mueren por lo que viene a ser por culpa de estas personas, y nosotros, aunque la justicia haga lo que viene a ser su pena de aunque meta en la cárcel, pero esto lo reducimos y sale en libertad, como si nada. Bueno, para último, para terminar, como decía, lo que viene a ser en todas partes a donde existe la pena de muerte, se cree que en ella estiman que los criminales tienen miedo, ¿no? Muchas gracias. Continuamos con los que están en contra. Continúa Keiko Moreno. Bueno, yo quiero comenzar en primer lugar mencionándoles que comparto la indignación e impotencia que genera en la sociedad la crisis humanitaria que estamos viviendo actualmente. Esto implica el abuso sexual contra las mujeres y menores de edad, sin importar el género, ya que en estos tiempos estamos viendo abuso sexual tanto de varones hacia mujeres y también, que es algo increíble, de mujer a mujer, como tal vez hayan visto las noticias últimamente del caso de las 2 niñas que fueron violentadas por la madre. Adicional a esto también, que todo esto no nos debe llevar a abrazar propuestas ineficaces como de la pena de muerte. Asimismo, también para mí quiero mencionarles algo muy importante para nosotros que tenemos que tomar en cuenta, es que nuestro sistema de justicia en nuestro país no es confiable, ya que de las instituciones públicas, así como el Poder Judicial, el Ministerio Público y de paso sea también el Congreso de la República, no confiamos actualmente en ellos. Entonces, yo quiero plantearles una pregunta para que de esta manera cada uno de nosotros nos pongamos a reflexionar y a pensar. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a darles la posibilidad de acabar con la vida de las personas a estas instituciones públicas que nos gobiernan? De igual manera, quiero compartirles una información que es de Estados Unidos, que nos dice que en los últimos 10 años en este país, que tiene un sistema de justicia más confiable que el de nosotros, se anuló más de 34 sentencias de pena de muerte, y los motivos por qué se anularon estos son falsa acusación, inconducta de los oficiales, falsa evidencia forense y más. Continuando con esta información, quiero contarles un caso que sucedió en este país.
que se trata del estadounidense Cameron Todd Williams. Él fue ejecutado hace 3 años. Lo acusaron de cubrir el abuso sexual a sus hijas, prendiendo fuego a su casa en Texas, mientras ellas se encontraban adentro. Fue condenado por homicidio, pero siempre insistió con su inocencia. Desde su muerte ha habido varias investigaciones que encontraron que la evidencia forense, los testimonios claves y otros aspectos usados en su contra eran inválidos. Nunca hubo evidencia de abuso. Por ejemplo, el testigo que lo acusó se retractó. El inocente estadounidense Cameron Todd no cometió el crimen por el que fue ejecutado. Entonces, nosotros no podemos tomar como una solución eficaz la pena de muerte, ya que siendo conscientes nosotros en los casos actualmente que vivimos en nuestro país, la corrupción que nos gobierna, no podemos tomar como una opción, como una mejor opción, la pena de muerte. Eso sería todo por el momento. Gracias. Continúa a favor, Joya Vicente. Bien, como dijo la compañera señorita Keiko, que le parece, voy a responder lo que dijo, que le parece que es ineficaz la pena de muerte. Bueno, la verdad que yo soy a favor y no me parece que sea ineficaz, que de repente, para mí es injusto que con los impuestos que todos pagamos todos los peruanos, podamos mantener a los asesinos, violadores, entre otros, ¿no? En lugar de esos recursos, no digo que no dejen de pagar impuestos, sino que todo lo que se cobra por los impuestos, mejor tener que invertirlo tanto en educación o de repente investir en los viajes, que por ejemplo en Puno, que estamos pésimos y creo que nadie hace nada por ello. Lamentablemente sí, estamos en un país corrupto, pero es porque nosotros mismos lo permitimos. Entonces, ¿qué esperamos o qué estamos esperando para que eso cambie? Si no iniciamos por nosotros mismos, entonces no vamos a llegar a nada. Lo que quería también indicarle es que, si bien es cierto, la justicia no es confiable, como dijo la señorita, pero también no es confiable porque nosotros también lo estamos permitiendo, porque si bien es cierto, cuando hay un violador lo meten preso, lo que existe hoy en día es la coima, pero por nosotros mismos, porque nosotros tomamos iniciativa a eso, para que le puedan dar libertad, pues no, y si bien es cierto, todos merecemos libertad, tenemos derecho a la vida, pero como bien dicen, una vez el dicho, muerto el perro, muerto la rabia, es lo mismo, y es por eso que yo soy a favor de la pena de muerte. Sé que de repente no vamos a llegar a que haya menos violaciones o de repente menos delitos, pero sí al menos que esta persona que tiene trastornos, porque es un trastorno, es una enfermedad, el ser un violador, que de repente al menos pueda, ya si le vamos a dar el castigo de la pena de muerte, al menos le va a pensar 1 o 2 veces para poder cometer ese delito. En cambio, si lo metes preso, está bien, lo metes preso de repente 10, 12 años, o a veces es menos, y de igual manera sale y va a cometer lo mismo. O como bien dicen, el lobo se viste de oveja, y cuando quiere algo, en este caso su libertad, va a portarse bien, va a hacer muchas cosas buenas para poder salir porque quiere su libertad, y cuando una vez obtenga el objetivo va a cometer lo mismo. Entonces vamos a seguir en lo mismo, y muy aparte de eso, que esto se viene luchando en realidad con la ley de la pena de muerte. Sé que todavía no está legalizado, pero desde el 2006, que es desde el 2006, durante el segundo gobierno del expresidente Alan García, se planteó la aplicación de la pena de muerte para los sicarios y violadores. Lamentablemente ya han pasado prácticamente 12 años, que todavía se está planteando. Espero que sea pronto, sé que también toma bastante tiempo, pero que sea lo más antes posible, porque si no, de igual manera vamos a seguir lo mismo. Muy aparte de eso, quería comentarles también que hay un reciente estudio de Thomson que ubicó solamente a Lima como la 5ª megaciudad más peligrosa para las mujeres a nivel mundial, tras los constantes delitos y violaciones que se ocurren, tanto infantil, tanto de personas mayores, de mujer a mujer, como de familia del mismo entorno, siendo solamente Lima. Ahora imagínense que el Perú está aproximadamente en el 2º o 3er país con mayor nivel de delitos, en este caso de violaciones, entonces prácticamente estamos pésimos, pues no. Eso sería todo. Gracias. Continúa en contra, Johan Miranda. Buenas noches, público. Voy a continuar con la
Y bueno, le digo que el ser humano tiene la vida porque Dios se la ha dado y lo único que se la puede quitar es Dios. Ahora otra cosa. En el Perú, en los años 70, en el 1954, no sé si conocerán que pasó sobre el monstruo de Armendáriz, que fue condenado a pena de muerte y fue fusilado. Poco tiempo después, con las investigaciones sobre el niño que lo había violado y lo había matado, comprobaron que él era inocente. Pero ¿qué pasa en ese momento? Ya no le podían absorber eso porque ya estaba muerto. Y ese es el gran problema. ¿Qué pasa con la justicia de acá? Que con la justicia que tenemos no podemos hacer nada, porque para limpiar todo eso hay que hacer un montón de cosas. Y aparte que en el Perú está unido a un pacto que es el pacto de Costa Rica, ¿ya? Y para salir de ese pacto tienen que renunciar, y para ese pacto tienen que pasar más de 3 años, 4 años. Y por ejemplo, si alguien viola o mata, esa pena tiene que estar esperando hasta que para que no la absuelvan. Y bueno, sí. Bueno, gracias. Continuamos con Walter César, a favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Quería realizar una breve introducción. Sé que es complicado aprobar el tema de la pena de muerte en nuestro país, pero la misión de esta noche es concientizar a todo el público presente para que opte por la mejor decisión que más adelante se pueda dar, que es la tan ansiada pena de muerte. Recordarle también que nosotros como sociedad lo que buscamos es que la pena de muerte sea aprobada tanto para violación a las mujeres y violación a los niños, más no otro tipo de delitos. Quiero comenzar haciendo una breve introducción sobre la historia de nuestra sociedad y la historia a nivel mundial. Murió mucha gente realizando marchas y protestas porque todos ansiaban y anhelaban que se puedan propagar a nivel mundial los tan ansiados derechos humanos, entre los cuales se dio origen a los derechos de primera generación, en los cuales uno de los principales es el derecho a la vida. Pero la gran pregunta es, si existe el derecho a la vida, ¿por qué alguien tiene que encargarse de destruir la vida de otras personas? Entonces estamos actuando en contra. Segundo punto, veo preocupante del grupo que está en contra que tome como modelos o ejemplos países en los cuales nosotros no representamos ninguna realidad. Y eso me queda confirmado una vez más, que seguimos siendo una sociedad alienada, en la cual seguimos observando lo que ocurre afuera y no nos preocupamos en lo que ocurre en nuestro país. Y tenemos demasiados ejemplos en nuestro país como de perder tiempo en enumerar ejemplos de otros países. ¿Ok? Luego, hace un momento las compañeras mencionaban que en Estados Unidos se permitió la posibilidad de mucha gente de no eliminarlo bajo la pena de muerte, pero siento que sus palabras no tienen mucha convicción, porque por otro lado está a favor y por otro lado siento que está en contra. Finalmente, me parece de muy mal gusto tocar a Dios en estos temas, porque creo que Dios es una imagen representativa para todos, el catolicismo, el cristianismo y todo lo demás, y creo que en estas circunstancias el nombre de Dios no debería ser utilizado, porque eso generaría muchísimas peleas, tanto como en el nivel religioso y político. Esa es una breve introducción de lo que quería mencionar con respecto a los derechos humanos que tanto hemos peleado nosotros y murió mucha gente. Ahora, finalmente, ¿cómo le podemos explicar al pueblo peruano que hace poco un tipo que se hacía pasar como un colaborador eficaz en una comisaría, aprovechando los talleres de verano, engañando, mintiendo, se llevó a una chica en su bicicleta, está reportado en imágenes y todo lo demás? No contento con abusar de ella,
el tipo la llevó, la estranguló y finalmente la terminó quemando. Entonces, si exigimos el derecho a la vida, ¿cómo podríamos relacionar esta situación, este accionar de este tipo, que considero que dejó de ser humano? ¿Y por qué nosotros como sociedad tendríamos que tolerar todas las grandes faltas de respeto que ha cometido ante un ser tan indefenso como es una niña? Y para ya cerrar un poco el tema de la introducción de lo que es la tan ansiada pena de muerte, recordarle a todo el público presente que en nuestro país hace 39 años que no se ha vuelto a aplicar una pena de muerte. Bueno, sí. Gracias. Continuamos con Alex Bonafini. Profesor, compañeros, buenas noches. En este caso yo voy a responder a mi compañero, o en este caso rival, Ciesa. Él nos dice que nosotros nos basamos en los países fuera y no nos centramos en lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Pero más le quiero recalcar que nosotros tomamos ejemplo de otros países con mejor política, con mejor sistema jurídico y penal, que hay errores, y por más que la pena de muerte esté legalizada, igual sigue habiendo tantos atropellos contra la vida de los seres humanos. Entonces quiere decir que de nada sirve la pena de muerte y no es una solución eficaz para nosotros. Por ejemplo, como él le tomo a Irán, a los países islámicos, Irán, que el 69 o 60% de las mujeres cada 6 días son abusadas sexualmente y existe la pena de muerte. En Egipto, el 83% de mujeres han sido maltratadas, violentadas sexualmente. Y cada 62% de hombres han confesado haber ultrajado a una menor. Entonces, si nos ponemos a pensar que en este país, siendo tan estricto como sus mismas normas, tanto sea religiosa como política, igual sigue habiendo esos atropellos contra los seres humanos. Entonces, yo vuelvo a recalcar que la pena de muerte no es una solución hacia este tipo de problemas, más ahora en nuestro país. Vuelvo a lo que mis compañeros dijeron, que nuestro sistema penal jurídico no nos va a ayudar en eso. Al contrario, saldremos del pacto que mi compañero ha mencionado, que es el pacto de San José, que nosotros hemos ratificado cuando nosotros teníamos la pena de muerte por traición a la patria y terrorismo y otros. Desde ese momento hasta la actualidad no hemos tocado el tema de pena de muerte. Ahora los volvemos a tocar por todos los hechos que han ocurrido. Mi compañero acaba de mencionar sobre la niña el monstruo de la bicicleta y otros atropellos más, que mi compañera también lo ha mencionado. Entonces, si nosotros aceptamos la pena de muerte, quiere decir que nosotros nos salgamos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso se pusieron a pensar que, aparte de que nosotros aceptemos la legalización de pena de muerte, se pusieron a pensar en las consecuencias. También, si nosotros estamos adheridos hacia esa convención, perderíamos desacreditación de los derechos, no solo se violarían los derechos humanos. Aparte de eso de la pena de muerte, nosotros ya como país desafiliado de esa convención, habría más atropellos que solo la violación. Eso sería todo. Gracias. Bueno, continuando con la segunda ronda, continúan los que están a favor y en esta oportunidad comienza Artemia
asesinato de las mujeres. O sea, en eso tendría que ver él, en qué posición está Irak y en qué posición está nuestro país, ¿no? A lo menos ahí hay un menor porcentaje porque existe pena de muerte. Ahora, nosotros, por ejemplo, en nuestro país, que nos afectó, y también a mí como persona, porque yo tengo sobrinas, primas y también sobrinas, como el señor Ciesa dijo, ¿no? Lo que viene a ser sobre un asesinato de lo que viene a ser de una pequeña que supuestamente estaba yendo a la natación. En Perú 21, el 11 de febrero de 2018, donde la pequeña Jimena, tan solo de 11 años, amanece calcinada, ¿no? Lo que viene a ser en las calles de San Juan de Lurigancho. Nosotros hay que reflexionar sobre ese tema. Lo que dice que qué persona, qué mentalidad tiene el hombre para asesinar a una niña tan solo de 11 años. Esa es lo que viene a ser la conciencia. Si fuera usted padre de esa niña, la madre de esa niña, ustedes han sentido el dolor de esa familia. Hasta ahora, y me imagino que sus padres están recordando ese dolor, porque no ha sido un muerte natural, sino un muerte provocado de lo que viene a ser un asesino, que es un psicópata, ¿no? Ahora, les voy a contar de lo que viene a ser, como mis compañeros de lo que están en contra, decían que en Estados Unidos había ya retirado lo que viene a ser el pena de muerte, pero hay un caso en 2006 que también un hombre a su hijastro lo mató, lo que viene a ser primero, el niño tenía 8 años, ¿no? Lo primero lo que hizo es torturar al niño y como si fuera como un enemigo, lo maltrató, pero al fin esa persona ha sido condenado a pena de muerte, y la complicidad es su madre, que por confesar que también ha participado en ese acto, ha sido condenado a cadena perpetua. En ese, lo que viene a ser en ese juicio, el juez dijo, ¿no? Esto no es un acto de animal, porque el de los animales también protegen a sus hijos. Entonces, no hay excusa para matar a un niño. Muchas gracias. Continuamos en contra con Keiko Morales. Bueno, continuando con el debate sobre el tema de la pena de muerte, yo quiero reforzar un poco sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde nos dice el artículo 4, el punto 3, donde nos dice: no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. En nuestro país, en el año 1979, fue abolida la pena de muerte para los delitos comunes. Desde entonces, el Perú lleva 39 años sin aplicar la pena de muerte hasta la actualidad. En el artículo 4, el punto 6, también nos dice que toda persona condenada a pena de muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto de la pena, los cuales podrán ser concebidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud de esté pendiente de decisión ante autoridad competente. Contrarrestando el debate de mi compañera Yoira, si nosotros nos podemos hablar de un ámbito económico, si es que nosotros aplicamos la pena de muerte, condenamos a la pena de muerte a una persona, esta solicita una amnistía, este proceso, como todo proceso jurídico legal, tiene un tiempo. Durante ese tiempo hay gastos. Entonces, si es que nosotros nos ponemos a pensar en un gasto, en invertir los gastos que
conllevan tener a un preso en una cárcel, utilizarlas para otros fines que son por hecho buenos, pero también no nos pusimos a pensar en todos los gastos que puede ocasionar todo este proceso. Continuando con el debate, también quiero mencionar que justicia no es venganza. Si es que nosotros nos ponemos a pensar en una niña indefensa que fue asesinada, genera impotencia en cualquier persona, ya sea esté en contra o a favor de la pena de muerte. Impotencia al no poder contrarrestar este caso, ¿no? Pero la pena de muerte para mí, en mi opinión particular, no es la mejor solución, porque no estaríamos erradicando estos abusos sexuales, estos maltratos a niños, tanto como a mujeres, si nosotros ponemos a pensar en una mejor alternativa. No podemos tomar la vida de otro por otra vida. No estaríamos brindando una solución eficaz, en mi opinión. Muchas gracias. Pasamos con la que está a favor, Joyla Lucena. Bueno, continuando, quiero responderle a mi compañera Keiko en la parte que nos dice que venganza no es del lado de justicia, ¿no? Más que todo, lo que no queremos es venganza, porque no es el mismo significado, lo que queremos es justicia con las personas que cometen estos crímenes, ¿no? Muy aparte también lo que estaba comentando en el tema del ámbito del costo económico, lo que yo quería dar a entender es que los costos económicos, todo lo recaudado, entonces quiere decir que con lo que respondió, ¿le parece bien que todo eso se esté invirtiendo en cosas innecesarias, como por ejemplo que hay infinidad de penales hoy en día, en vez de poder invertir, no sé, de repente en más hospitales o de repente en más instituciones? Yo creo que no le parecería bueno tener una mejor educación aquí dentro de nuestro país, dentro del Perú. Y muy aparte de ello también los ejemplos que estaban brindando de otros países. ¿Por qué mirar o buscar también nueva información de otros países? ¿Por qué no preocuparnos por nosotros mismos? ¿Por qué tener que de repente mirar a otras cosas o de repente a otras personas, en este caso países, en vez de concientizarnos nosotros mismos y tener conciencia de nosotros mismos, de nuestras cosas, de nuestros actos y de las cosas que pasan acá dentro de nuestro país? También quería comentarles que el ministro de Justicia peruano, Enrique Mendoza, se mostró a favor también de la pena de muerte para todo delincuente, porque creo yo que no es justo, y aparte yo sé que todos merecen la vida, todos tienen derecho a la vida, pero ¿por qué hay tantos entonces violadores que destruyen la vida de otros seres humanos? En este caso enfocarme en las personas inocentes como los niños, porque hoy en día en el Perú, donde estamos en el porcentaje más elevado, pero es de violación, sí, pero de violación infantil. Entonces son personas que tienen demasiado trastornos, creo yo, y así de repente los metan presos, tengan un psiquiatra que te dé un tratamiento. Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Así que prácticamente sería por las puras. Y también indicarle otra información más, que según cifras oficiales, de los 5.046 hombres condenados en Lima, nada más desde el 2015, por violación, un 13% recibió penas de menos de 8 años, mientras que apenas a un 2% se le dio una pena privativa de la libertad superior a los 12 años. También indicarle, o hacerle también un breve resumen, que al poner la ley de la pena de muerte, poder legalizarlo, vamos a disuadir a la gente de cometer crímenes graves, en este caso las violaciones infantiles, y también que los allegados de la víctima, yo sé que quieren justicia, y la pena de muerte en muchos casos, no digo que en todos, es la justicia adecuada. Gracias. Continuamos con Johan Granda en contra. Búsqueda de justicia. ¿Es justo matar a un delincuente? No creo. Bueno, para mí la pena de muerte deberían buscar otro tipo de solución, ¿no? De darle a la persona, al delincuente que ha cometido una violación o ha matado, distintas clases de, tal vez, normalmente las personas que cometen ese tipo de delitos son personas que han sufrido algún trastorno en la infancia,
en su infancia o tal vez alguna falta de educación, que pues, todo parte de ahí, ¿no? Del comienzo de la educación, del machismo que hay ahora acá en Perú también. Y bueno, Bueno, continuamos con el señor Walter César, que está Listo, gracias. La verdad no sé, quiero desmayar, estoy al borde de sufrir un paro cardíaco. Es indignante cómo la gente del lado opuesto se está preocupando por defender a delincuentes, a gente sin escrúpulos. Entonces es interesante cómo incluso están planteando ideas para poderlos proteger. Entonces, relativamente preocupante ese pensamiento. Por momentos noto que no son tan creíbles sus convicciones. Yo siento que al terminar esta exposición ellos van a acercarse a nosotros y nos van a dar un abrazo y decir estamos a favor, que creo que es lo más correcto. Pero bueno, saliendo de las suspicacias, de verdad es alarmante que a estos delincuentes que cometen este tipo de abuso, el Estado se encarga hasta de colocarles abogados. La cárcel en nuestro país no es un lugar triste, al contrario, es un lugar muy alegre, en el cual cuenta con señales ilimitadas de internet, de wifi y todo lo demás. Entonces, y encima no contento con eso, yo debo pagar mis impuestos para poder mantener este tipo de gente. Ellos hablan de un sistema corrupto, sí, perfecto, eso me debería preocupar más, porque si este tipo cae preso, ten la seguridad que en menos de 6 meses está nuevamente libre. Y preocupante porque hay muchas niñas en nuestro país que pueden estar en estos momentos sufriendo de una violación sexual. Entonces, para cerrar la idea, es preocupante que gente quiera defender lo indefendible. Hace poco también hacían una mención con respecto a Estados Unidos y todo lo demás, y sin irnos muy lejos, me quedo yo y aterrizo en mi país, que me gusta ver la realidad. Es decepcionante que nuestro país esté entre el segundo y tercer puesto a nivel mundial de mayores violaciones sexuales, tanto a niños y mujeres. Y lo más preocupante de esto es que muchos de los violadores pueden estar en tu casa, en la de ella o incluso en la mía. Entonces, ante este tipo de situaciones, mi grupo plantea la pena de muerte. Sabemos que va a ser un proceso sistemático complicado, pero la misión del día de hoy es concientizar al público de que entienda que es la mejor opción. Retrocediendo en el tiempo, nos han mentido tantas veces diciendo que el estilo de crianza que nuestros primeros padres nos dieron, de disciplina y rectitud, no nos ha servido. Al contrario, nos ha servido muchísimo. Los tiempos han cambiado tanto que ahora se necesitan medidas más radicales. Es más, los jóvenes de esta época, al solo grito del padre, su palabra típica es: te voy a denunciar por daño psicológico. Entonces imagínense, si como sociedad estamos de esa forma y queremos erradicar este tema, creo que lo correcto, y lo opina mi grupo, es estar a favor de la pena de muerte. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con alguien con aquí, que está mejor. Gracias por tomar la palabra. Nuevamente me voy a poner el frente con mi compañero. Él habla que nosotros defendemos lo indefendible. Nosotros no estamos defendiendo al delincuente, no, nosotros estamos defendiendo a la vida, porque nosotros, desde que firmaron el Acuerdo Nacional de los Derechos Humanos, nosotros nos adecuamos hacia esa posibilidad de respetar la vida. Dice una frase que si queremos destruir al monstruo, no debemos transformarnos en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos, por ejemplo, si mataron a alguien, no podemos hacer muerte con muerte. ¿Qué ganaríamos? No, pónganse a pensar, nosotros no estaríamos convirtiendo lo mismo que él, pero según ustedes, en un contexto de justicia.
¿Tomaron la idea? O sea, que nosotros vemos a la muerte de ese asesino, mató a una niña, y nosotros hacer lo mismo que él hace, y nosotros nos vemos que eso es lo que nosotros vamos a hacer aceptando la pena de muerte, es hacer lo mismo que él está haciendo, pero según ustedes, en un punto de vista de justicia. Entonces, aquí mi compañero nos viene y nos dice que nosotros estamos defendiendo a delincuentes. O sea, que nosotros no sentimos o no nos ponemos a pensar lo que una madre, como mi compañera dijo, está sintiendo por el daño que le hizo a su pequeña, que está muerta, que nosotros no nos ponemos en el papel de ella. Pues obvio, nosotros somos seres humanos y eso, el ser humano nos define en que podemos sentir y ponernos en el lugar de la otra persona. Eso define un ser humano. Pero más voy en este punto, en este contexto, y le voy a dar un punto de vista. Según en una de las leyes de la Corte, dice esto, que si un ser humano atenta contra los derechos de otra persona, está renunciando al derecho de la propia. Pero eso no nos da a nosotros el derecho. Nosotros sabemos que él se está denigrando como persona, como ser humano, pero eso no nos da el derecho a que nosotros podamos elegir si él vive o muere. Gracias. Terminando con la segunda. A ver, bueno, voy a interrumpir el debate por una razón muy importante. Me acaban de avisar que nos están esperando en el gabinete del tercer piso. Hemos llegado prácticamente al 70% de este debate. El 70% me ha sido suficiente para evaluar punto por punto lo que hemos podido presenciar. La verdad que ha estado muy bueno este debate. Hay un 20% que vamos a sacrificar del debate porque nos están invitando, han preparado toda una actividad, pero creo que no hemos perdido en este caso la actividad del debate, lo he visto muy bien.